Santiago, capítulo 1 de Santiago. Dice capítulo 1 y versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, a la que sea perfecto y cabal, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a la otra. No piense, pues, que quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre que es humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando ha resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Amados, hermanos míos, no es rey, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no solamente oidores, engañando a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mancha y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en su tribulación y guardarse sin mancha del mundo. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde, hermana María, que Dios nos guarde, amados hermanos y hermanas que están escuchando la programación en esta hora. Nos alerta el Señor aquí en su palabra, para mí primero, para la hermana María y también para todos los hermanos, y nos dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ahora, lógicamente, hermana María y amados oyentes, hoy en día
que nos ha hecho creer que los cristianos no podemos pasar pruebas, no podemos pasar lucha, no podemos pasar enfermedades, no podemos pasar pobreza, no, que tenemos que estar en una cuna de oro. No, hermano, miren nuestros hermanos, los antepasados, los discípulos, los profetas, anduvieron de aquí para allá, y muchas veces sin tener morada fija. Ellos caminaban, vivían en las cuevas, pasaban de aquí para allá, o sea, y esos fueron bienaventurados, porque lógicamente tuvieron su recompensa al final del tiempo, ¿no? O sea, y nosotros nos tenemos que armar de esta misma idea, esta misma mente, ¿no? De hallarnos gozosos cuando nos hacemos en diversas pruebas. Hay gente que dice, ay, qué cosa, ¿cuándo terminará esto? Estoy por terminar una prueba y ya viene la otra. Sos bienaventurado, hermano, porque Dios está contigo. Dios no deja a sus hijos huérfanos, no deja a sus hijas huérfanas. Yo creo sinceramente, hermano María, que la palabra que nos quiere hacer entender, ¿no?, que somos bienaventurados cuando vienen las pruebas, las luchas, porque el Señor nos alerta en su palabra, hermana María y amados oyentes, que nos envía como oveja en medio del lobo. Mire qué tremendo esto. ¿Sabe lo que es una oveja en medio del lobo? Algo terrible. La quieren morder, la quieren matar, la persiguen, cualquier cosa, hermano, ¿no? Pero dice, en el mundo tendréis aflicción, pero en mí tendrás paz. Hay promesas de Dios diciendo que, por supuesto, nosotros nos tenemos que cuidar de los hombres, que vamos a tener diversas pruebas, que nuestros enemigos serán los de nuestra casa y entre nuestros parientes. Una cantidad de cosas nos habla el Señor para que estemos preparados para pasar las luchas, para ser bienaventurados, hermana María. Así es, pastor, como usted dice, tenemos que estar preparados para pasar la lucha, porque vamos a tener pruebas, luchas, dificultades, muchas cosas vamos a tener que pasar, pero bienaventurado aquel que la soporta, aquel que puede hacerlo y soportar todo lo que venga. Le damos gracias a Dios que Él nos ayude para pasar las pruebas, las luchas, porque también, como usted dijo, los antepasados pasaron luchas y pruebas, andaban de aquí para allá, y así también nosotros tendremos luchas y pruebas, pero tenemos siempre que estar fortalecidos en el Señor, pidiéndole al Señor que nos ayude para soportar esas pruebas que vienen sobre nosotros, porque a veces creemos que no vamos a tener pruebas, pero las vamos a tener, todos vamos a tener pruebas, porque así lo dice la palabra. Amén. Ahí está, hermanos, que Dios nos ayude, Bien, nos dice Fernando, dice, los pastores, la mayoría están diciendo que el chip no es ese. Y hace un tiempo, un pastor que está contra usted, le decía a la congregación que no era el chip. Yo le dije que estaba haciendo perder a las almas, hermano Fernando. Lógicamente, hermano, son gente que están entreteniendo a la gente, pero ay de esos pastores, hermano, van a tener que pagar muy caro. Y dice Fernando también, gracias a Dios, que dice su palabra, que luz está sembrada para el justo. Dice un salmo, gracias a Jesús, que todavía hay pastores verdaderos. Gracias, Fernando, gracias a Dios, gracias por siervos como tú, gracias por siervos que están sembrando la palabra sana, alertando al pueblo, están en el puesto de vigilia, entonces, pero hay también hombres que capaz que fueron hombres llamados por Dios, pero se desviaron de la palabra, diciendo que todo va a estar bien, que no va. Entonces, para que la gente se dedique a su trabajo, que se dedique a la actividad en beneficio del pastor, y después esta gente, por supuesto, hermano, se muere y se va al infierno. Entonces, siguiendo la palabra, dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfecto y cabales, sin que os falte cosa alguna.
la paciencia. Cuando viene la prueba, gracias Señor por esta prueba. No te pido que no venga, Señor, que me des fuerza, porque al finalizar la prueba, Señor, al finalizar la tentación, Señor, yo estoy seguro que va a venir la corona de gloria. Qué cosa linda cuando tú tienes paz, hermana María y amados oyentes, hermano Fernando, cuando tienes paz en el corazón, que tu conciencia no te acusa, que estás limpio delante de, que te sientes limpio delante de Dios. Qué cosa maravillosa eso. Entonces, gracias a Dios por siervos y siervas que procuran la limpieza, que procuran la pureza. El Señor dice en el libro de Apocalipsis, bienaventurados los que lavan sus ropas para entrar por las puertas de la ciudad. Entonces, qué lindo es tratar de lavar nuestras ropas. Sabemos que somos carne, sabemos que vamos a errar, sí, pero qué lindo es cuando tú tienes esa tranquilidad delante de Dios, hermano María, ¿no? Que dentro de tus debilidades y dentro de tus virtudes estás haciendo las cosas lo mejor posible para que Dios perfeccione en el último día de tu vida, hermana María. Así es, pastor, como usted dice, y como dice la palabra, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Tenemos que tener paciencia, fe y esperar en el Señor, siempre en el Señor, esperando en Él, teniendo paciencia, teniendo amor. Eso es lo que tenemos que hacer, agarrarnos siempre del Señor y no apartarnos de Él nunca, para poder salvar nuestra preciosa alma, que es lo que quiere el Señor. Y también a que sus hermanos, alentarlos, aconsejarlos, que no se aparten del Señor, que sigan esa ruta, aunque tengan pruebas y luchas, porque todo lo vamos a tener, vamos a pasar por ellas, pero el Señor siempre nos libera, el Señor siempre pasamos las pruebas, pero un día vamos a tener la dicha de tener una corona hacia arriba en el cielo. Amén. Lógicamente. El pastor Felipe nos dice también que hay muchos pastores que no creen en el chip. Bueno, seguimos, por supuesto, porque hay una cosa, hermano Fernando, hermano María, decía que hay pastores que están contra mí. Eso, los pastores, que Dios los bendiga, pero no están contra mí, están contra Dios, porque dice que el que recibe al que Jesús enviare, a Jesús lo recibe, y el que rechaza al que Jesús enviare, a Dios lo rechaza. Ay, que yo no quiero estar en los zapatos de aquellos pastores que están contra la palabra, porque realmente si están contra mí, no hay problema ninguno, soy bienaventurado, pero ahora aquellos que están contra la palabra, ¿cuánta gente hay? ¿Cuántos pastores hay que están contra el gran mandamiento de Jesús, que es el lavado de pies? ¡Ja! Dios me libre. No quiero estar en tus zapatos, pastor. No quiero estar en tus zapatos, siervo de Dios, que estás con un pastor que realmente no quiere cumplir los mandamientos de Jesús. No quiero estar, porque lógicamente estamos así para agradar al hombre. Estamos así porque el pastor nos trae palabras lisonjeras, palabras fabulonas. No, el pastor, el evangelista, el siervo de Dios, la sierva de Dios, tiene que traer palabras de verdad, palabras de vida eterna, palabras que transforman las almas, que nos hace apartar del pecado, que nos hace apartar de nuestras concupiscencias. Que Dios nos bendiga. Dice acá, cuando dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da toda abundantemente y sin reproche, y le será dada. Hermano, una cosa importante, nos están apartando de Dios. Muchos siervos nos están apartando de Dios, hermano. ¿Por qué? Porque hay que hacer lo que ellos dicen, no lo que dice la palabra. Aquí nos está diciendo la palabra, pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que arrastrada por el viento y echada en una parte a otra. Y nos han acostumbrado en este tiempo pedirle al pastor. Vivimos pendientes del pastor. ¿No será que tenemos que vivir pendientes de Dios?
¿No será que tenemos que vivir pendientes de la palabra de Dios, mirándonos siempre a ver si estamos errando por la palabra? Porque el Señor Jesucristo dijo, yo no he venido a juzgar al mundo, vine a salvar al mundo. Ya tienen quienes juzguen la palabra. Después que tú conoces, hermano, después que tú recibes el Espíritu Santo, no necesitas más del pastor. Tú comes solo, bebes solo. Tú necesitas después trabajar para Dios, ayudar muy bien al pastor en la congregación, en las cosas administrativas, pero después que llega el Espíritu Santo en ti, hermano, hermana, ya no dependes más del pastor, dependes del Espíritu Santo, porque el Señor dijo, es necesario que yo me vaya, porque si me fuere, en mi Padre, en mi nombre, enviará otro Consolador que estará con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo, y os enseñará todas las cosas, y os conducirá a toda verdad. Pero hay personas que tienen 40 años en el Evangelio, y andan siempre preguntándole al pastor, no hacen nada sin preguntarle al pastor. Una cosa importante, las cosas administrativas, sí señor, porque el pastor está así para administrar las cosas de la iglesia. Pero una cosa importante, las cosas espirituales. Entonces tenemos que entrar en esta teoría, hermana María. Si vamos a predicar a un lado, hasta el pastor nos tiene que decir, bueno, vaya y predique tal palabra. No, si nosotros somos guiados por el Espíritu Santo, el gran maestro, el que habla por nuestra boca es el Espíritu Santo. Nosotros no somos parlantes del pastor, nosotros somos parlantes del Espíritu Santo. Somos utilizados como parlantes para que el Espíritu Santo hable. Entonces, acá, por eso hay personas que no prosperan espiritualmente, hermano, porque siempre dependiendo del hombre. Le tienen miedo al pastor. Lo ven al pastor, hermano, y es como ver un bicho, porque le tienen un terror. No, yo tengo que tener temor, hermana María, de no pecar, de no desagradar a Dios. Yo tengo, lógicamente, a todos tratar con respeto, pero yo no tengo que tener miedo al pastor. Yo tengo que tener respeto por todas las personas, hermana María. Así es, pastor, porque nosotros, ¿por qué vamos a tener miedo al pastor? No, de ninguna manera. Respeto, sí, y al que tenemos que tener temor es a Dios, a él sí tenemos que tener temor, pero al pastor no. ¿Por qué le voy a tener miedo al pastor? No, yo no le tengo miedo. Respeto sí, porque está adentro de la iglesia como una autoridad. Por eso yo debo de estar sujeta a él también, pero respetándolo siempre, Pero primero está el Señor. El Señor es el que hace todas las cosas. Por eso cuando Cristo se fue, dijo que iba a mandar un Consolador. Y bueno, es el Espíritu Santo el que hoy nos habla y el que hoy nos dice las cosas, que nos enseña todos los días. Cuando nosotros vamos ahora, como ahora que estamos leyendo la palabra, es el Espíritu Santo que está hablando. Sí, y ustedes dirán, sí, pero es usted y el pastor. No, a través del Espíritu Santo es que estamos diciendo las cosas, porque está en la palabra, y vamos por la palabra, y lo que está escrito en la palabra, así es. Amén. Lógicamente, porque nosotros somos un parlante de Dios, un parlante para anunciar su palabra. No vamos con palabras de nuestro corazón. Le dice el pastor Felipe, pídale al Señor sabiduría, y Él mostrará por su espíritu la verdad. De hoy su palabra, oí su palabra, y él nos está hablando ahora. O sea, aquí está. Él está hablando. Dios está hablando. Entonces, escudriñemos la palabra. Cada vez que leemos la palabra es la voz de Dios, hermano. Preocúpese en escudriñar la palabra. No andar preguntando tanto, porque usted ya recibió la unción de Dios. Pero hay gente que realmente pone la unción de Dios en un frasquito, ahí lo deja ahí al costado,
para escuchar a ver qué es que le dice el pastor, aunque esté contra la palabra. Porque vamos a las cosas como son, hermana María. O sea, ¿cuánta gente que ha escuchado la última trompeta y ha recibido palabra de Dios y sale corriendo a preguntarle al pastor si Dios le está hablando? Si Dios le está hablando por su palabra, ¿para qué va a salir a preguntarle al pastor? No, que le pregunte a Dios, dame discernimiento, Señor. Por eso, acá dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, no pídale al pastor. Por eso usted no crece nunca, porque usted tiene la cabeza del pastor arriba de su cabeza. Usted, ¿sabe quién necesita eso? ¿Quién necesita del consejo del pastor? Necesita aquel hombre, aquella mujer nueva, que está desesperada, que está lógicamente perturbada por los distintos problemas de la vida. Entonces necesita un consejo. Necesita un consejo. Un consejo sabio, un consejo de un hermano, como cuando nosotros tenemos un problema, hermana María, que a veces no sabemos qué hacer, y vamos y le preguntamos a un hermano, porque estamos en una situación desesperada. Pero cuando nosotros tenemos la paz de Dios, nosotros debemos de ir a Dios, debemos de ir al Señor, preguntar al Señor, tengo tal problema, Señor, acláramelo, Señor, tú me vas a solucionar porque tú tienes todo el poder, tú tienes el control sobre todas las cosas. Hablar con el Señor. Pero hay gente que, aunque el pastor esté de paca para arriba, creen en el pastor. Y después salen diciendo, hermana María, yo hago lo que dice mi pastor. Y por eso esa persona siempre está sumergida en la más profunda ignorancia. Y cuando se le predica la palabra, sale hablando mal del que predica la palabra tal cual es, porque está acostumbrada a recibir palabras de hombre, hermana María. Así es, pastor, porque se acostumbran a recibir palabra de hombre, como usted dice, pero no reciben la palabra del Señor, no escudriñan la palabra, no leen la Biblia, y eso tenemos que hacerlo todos los días nosotros. Escudriñamos palabra que está en la Biblia, y ahí el Señor nos está hablando, el Señor nos explica a través del Espíritu Santo, nos va diciendo las cosas y nos va revelando y nosotros vamos entendiendo. Es cierto, cuando recién empezamos necesitamos del pastor. Vamos por primera vez o segunda vez a la iglesia, no sabemos nada. El pastor es quien nos tiene que guiar, o el maestro, enseñado. Después ya no precisamos más, porque quien nos enseña, el Espíritu Santo nos va hablando, nos va revelando y nos va enseñando. Ya no necesitamos del pastor, de que venga a enseñarnos. Pero cuando recién entramos, sí, porque no sabemos, somos ignorantes, pero a medida que Él nos explica las primeras palabras, después el Espíritu Santo es que nos va guiando siempre, y gracias a Dios por ese Espíritu que Jesús dijo que vendría cuando Él se fuera. Por eso, qué lindo que es eso, cuando nosotros aceptamos eso del Espíritu Santo a través de la palabra, porque el que está hablando ahora, sí, nosotros leemos la palabra, pero es el Espíritu Santo que nos está revelando, que nos está diciendo las cosas. Por eso tenemos que nosotros siempre agarrarnos de Dios, agarrarnos del Espíritu Santo. Sí, el pastor es una ayuda, sí, como no podemos negarlo, pero no siempre el pastor tiene la razón la tiene la palabra. Esta es la que no nos engaña nunca. Amén. Amén. Dice el pastor Felipe, el pastor está diciendo, oigan Santiago hoy. Él dice, es Dios que habla por su palabra, no es hombre. Lea la Biblia y vea si es la palabra, verifique por favor, no juzgue antes. Ore y el Señor le mostrará la verdad. Ahí está, por medio de oración, por medio de entendimiento. Ahí es donde tenemos que ir, hermano. Muy bien, yo, como se dice, yo saludo
me saco el sombrero ante los pastores, los líderes, los evangelistas, los misioneros, ¿no? Los maestros que enseñan la palabra, pero enseñan al que no sabe. Esto, hermano, compare un niño que va a la escuela. Él, por supuesto, aprendió de la maestra le enseñó, le explicó, y él llegó a sexto año. Él llegó a sexto año y después pasó a secundaria. Ya no utiliza, no va a preguntarme más a la maestra de primaria cómo debe de hacer, sino que ya el profesor que viene le enseña. Y eso es exactamente lo mismo. Nosotros necesitamos de un siervo, necesitamos de una sierva. Mientras nosotros no tenemos el entendimiento, no maduramos, pero después que maduramos, nosotros tenemos otro profesor que se llama Espíritu Santo, hermano. No queremos siempre en primaria, no queremos siempre en esa clase. A ver, ¿qué le parece si usted tuviera un hijo, hermana María, y siempre estuviera en la misma clase? Lógicamente, fíjese, está en segundo año de escuela y viene la maestra y le dice, bueno, mire, su hijo tiene que repetir, ¿no? Usted se queda triste, y al otro año otra vez, su hijo tiene que repetir, otra vez, ¿cómo se va a quedar triste? No, entonces yo voy a ver un psicólogo, alguna cosa. ¿Cuántos cristianos tendrían que ver un psicólogo? ¿Cuántos cristianos tienen que ver un psicólogo, hermana María? Porque siempre están en la misma clase, siempre están en primero, repiten todos los años lo mismo, porque siempre están ahí dependiendo de la maestra de primaria, dependiendo del pastor. Yo tengo que depender del Espíritu Santo. Yo tengo que depender, hermanos queridos, de un profesor superior, ¿no? Ahora, ¿cuántos se quedan en primaria? ¿Cuánta gente hace 50 años que está en la iglesia y siempre dependiendo del maestro de primaria, hermana María? Así es, pastor. Y es como dice la palabra acá: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente, sin reproche, y le será dada. Nosotros, si tenemos falta de sabiduría, pidamos a Dios, hablemos con el Señor: Señor, dame sabiduría, porque mira que yo no comprendo esto que tú me estás hablando ahora. Le pedimos al Señor sabiduría, y el Señor nos da sabiduría, Él nos da el entendimiento, nos revela la palabra, pero siempre tenemos que pedir al Señor, siempre tenemos que ir a Dios. Por eso, como dije al principio, una persona nueva que va por primera vez, está bien que el pastor la guíe, que el pastor le enseñe, pero después que ya está, que ya va varios meses de la iglesia, ya no necesita del pastor, ya sabe que Dios es el que habla, sí, a través del Espíritu Santo. Ella va aprendiendo y va aprendiendo hasta que llega a una parte que ya sabe todo, que ya no precisa preguntar nada. ¿Por qué? Porque Dios, el Señor ya le enseñó a través de la palabra. Qué lindo que es eso, cuando nosotros le pedimos al Señor que nos dé sabiduría y entendimiento. El Señor la da. El Señor la da, Él da siempre, Él no deja a sus hijos nunca abandonados, Él les enseña. Amén. Pero, dice acá el versículo 6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de la parte a otra. ¿Cuántas personas van, piden algo a Dios, y como no viene la respuesta enseguida, buscan otro Dios, pastor? A los primeros, o a un hermano, estoy orando por tal cosa, y sabe una cosa, ayúdame en la oración. Pero hermano, una vez si usted pidió y tiene fe en Dios, Dios no es sordo, Dios le va a dar lo que usted necesita. Que Dios nos ayude, hermana, que Dios nos ayude, hermano, a creer y a pedir con fe. ¿Qué es fe? Certeza de lo que espero y convicción de lo que no veo, mis queridos hermanos. Entonces, si yo realmente, pido a Dios y después le voy a pedir al pastor, entonces siempre tengo, lo estoy poniendo al pastor sobre Dios, a más que Dios. No, mis hermanos,
no lo dejemos engañar así. Gracias a aquel pastor que te llevó, que te encaminó a Jesús. Gracias a aquel siervo, aquella sierva que te encaminó a Jesús. Pero no te tenés que agarrar de él como Dios. Damos gracias a Dios por ellos. Damos gracias a Dios. Pero no te agarres como dice hombre. ¿Sabes para qué nos tenemos que congregar? Para glorificar a Dios. Para ir a dar lo que nos ha dado el Espíritu Santo. Hermana María, ¿cuánta gente va a pedir a la iglesia? No, nosotros somos siervos de Dios. El hermano que está escuchando es siervo de Dios, es sierva de Dios. Vamos a llenarnos en nuestra casa, vamos a llenarnos en la presencia de Dios, en la unción directa con Dios, para después ir a la congregación llenos de la gracia de Dios y que los pobres de espíritu, los enfermos puedan ser sanados a través de la unción que el Señor nos repartió, porque unos tienen don de revelación, otros tienen don de sanidad, otros tienen don de liberación, otros tienen don de gracia. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Pero la gente se ha formado una mentalidad, tengo que ir a la iglesia a pedir. No, tenemos que ir a dar, y vamos, y decimos, reciba la sanidad, porque tenemos unción de sanidad, pues reciba la liberación. Entonces ya comenzaríamos a orar en la iglesia y ya la gente se sanaría, la gente saldría mejor, la gente iba a ir caída y salía mejor, porque la gracia que está, la unción que está en nosotros sería derramada sobre esos hermanos. Pero se nos han hecho, hermanos, con muleta, nos han hecho con muleta ir a pedir, porque creemos que el pastor tiene la razón, que el pastor es el que da. No, el que da es Dios, hermano. Usted pídale en cualquier parte que esté, pídale a Dios, y Dios no tardará en darte la bendición, pero pídele unción para que cuando tú llegues a la iglesia puedas dar, porque es mejor dar que recibir, hermana María. Así es, pastor. Mucho mejor es dar que recibir. Ya nosotros en nuestra casa oramos, ayunamos, ya vamos preparados con la unción. Ya cuando vamos a la iglesia, levantamos nuestras manos y puede un enfermo sanar, ser sanado, ser liberado. Por eso tenemos siempre que estar preparándonos todos los días en nuestra casa para cuando vayamos a la iglesia, dar. Nosotros tenemos que dar la unción que tenemos, ya que la llevamos, ya los enfermos pueden ser sanados a través de nosotros, solamente levantando las manos. Es cierto, el que sana y libera es el Señor Jesús, eso está comprobado, pero nosotros ya yendo a la iglesia con una unción, qué lindo que es eso, levantamos las manos y ya puede aquella persona a través del Espíritu Santo ya ser sanada y liberada. Amén. Amén, pero ahí está, pero estamos esperando solamente en el siervo que está llevando el mensaje. Entonces, el único que tiene que ir ungido a la iglesia, que es el siervo. No, los que hemos recibido el Espíritu Santo, llenarnos, porque mire, la palabra de Dios pida con fe, dice la palabra de Dios. No piense, pues, que quien tal haga, recibirá cosa alguna del Señor. No piense que si usted duda, va a recibir algo del Señor, porque mire lo que dice acá, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, como yo le pido a Dios y después le pido al hombre. Entonces, ¿cómo es la cosa? Así que Dios es sordo para mí, pero abre los oídos para el otro. Hermano, no seamos niños, hermano. Despiertemos, hermanos queridos, hermanas queridas, despiertemos, porque Dios es bueno, Dios nos ama a todos. Cuando nosotros le pedimos a Dios, evidentemente que Él nos da. Una buena madre sabe una cosa, ella queda con hambre, le da el pan a sus hijos. Cuando tiene unos cuantos hijos, consigue un pan y le reparte a cada uno, y ella queda mirando. Ella queda mirando porque le da a sus hijos, porque se goza en darle a sus hijos. Entonces, hermano, así es Dios. Él se goza en darnos. ¿Y por qué realmente somos de doble ánimo? ¿Por qué le pedimos a Dios y como no tenemos la respuesta inmediata, buscamos otro Dios terrenal, a un hombre, al pastor?
No, tú ya conoces a Dios, tú conoces, porque Jesús te dijo y nos dijo a todos nosotros, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Entonces, hermano, vamos a acercarnos más a Dios. Gracias, y vuelvo a repetir, hermana María, gracias por los siervos que nos condujeron a Cristo. Gracias por aquella mujer o aquel hombre que nos habló de la palabra. Pero, hermanos amados, tengamos cuidado de no adiosar los hombres, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y se llama Jesucristo de Nazaret. Cuando pedimos a Jesús tenemos que pedir con confianza, tenemos que pedir con fe y esperar en la voluntad de Jesucristo, hermano María. Amén, y así es, pastor. Tenemos siempre que pedir con confianza, creyendo siempre, no dudando, creyendo que el Señor lo va a hacer, que Él nos va a dar, tener esa fe en el Señor puesta, no pensando que me dará, no me dará, quién sabe cuándo, no. Vamos a tener fe y esperanza y decir, sí, el Señor me va a sanar. Yo sé que ya estoy sana porque el Señor ya me sanó. Yo sé que voy a tener liberación porque el Señor ya me liberó. Tener fe, tener esperanza, pero siempre pedir las cosas al Señor, no dudando, porque si dudamos no vamos a recibir nada. Tenemos que pedir con fe, siempre con fe, y decir, sí, el Señor lo va a hacer. Yo tengo fe y confío en mi Señor. Yo creo en su promesa, creo en su palabra, porque el Señor en su palabra no miente, Él dice la verdad. Así que nosotros tenemos que agarrarnos siempre de ese ser precioso y divino, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice el pastor Felipe, no podemos ir a la iglesia a esperar de los hombres. Vamos a adorarlo y Él nos dará lo que necesitamos. Él sabe que necesitamos y se hará lo que reciba. Él nos ama. Bueno, una cosa importante, hermanos, no tenemos que esperar también, ¿quién espera? ¿Quién espera una moneda? El que lo tiene. El que lo tiene. Pero si yo tengo la gracia de Dios, si yo tengo el Espíritu Santo, tengo el poder de Dios, ¿para qué lo voy a pedir si no lo tengo? Lo tengo, mis hermanos. Entonces, hay gente que realmente Dios quiere derramar su gracia, quiere usarlos. Te quiere usar, hermano, te quiere usar, hermana, en la iglesia. Pues, levanta tus manos así, glorifica a Dios, y con la unción que el Señor te dio durante la semana, Dios va a hacer maravilla. Dios te va a usar como instrumento, hermano. No esperes siempre las labios del pastor, del predicador. Hay personas que vienen, un pastor de un extranjero por ahí, la iglesia se llena. ¿Por qué? ¿Estás esperando del Dios terrenal, hermano? No, va en todo caso, porque allí viene un pastor quizás de otro lado y va gente incrédula, va gente de familiares. Bueno, va preparado tú para ayudar, que esa unción fluya por dentro de la iglesia, que esa unción fluya en los enfermos, en los pobres de espíritu, que la unción que tú tienes, hermano, no la puedes desaprovechar, la tienes que dar. Entonces tienes que ir dispuesto a la iglesia a dar. Lógicamente, cuando hay una persona que está debilitada, que estuvo apartada, bueno, esa persona va a recibir un renuevo. Entonces, hermano, tú que sos un siervo de Dios, una sierva de Dios, no podés estar esperando en el hombre del altar. No, ayuda con la unción que el Señor derramó sobre ti. Vas a ver que va a haber sanidades tremendas en la congregación, pero todos esperamos en el pastor y después venimos para casa a tomar mate dulce. Después venimos para casa para dormir, para mirar la tele. Hermano, tenés la unción de Dios sobre ti. Tú sos el instrumento en las manos de Dios, querido hermano, hermana. Entonces, una cosa importante, tú puedes dar, tú ya estás en condición de dar, tú ya estás en condición de ser una herramienta en las manos de Dios. Entonces, cuánta gente, hermana María,
está esperando desde el altar de Dios, está esperando que el pastor le llame para orar por eso, y esos están llenos de la gracia. Entonces van dejando la gracia de Dios al costado para recibir la gracia del pastor. ¿Cuál será mayor? ¿La gracia de Dios o la gracia del pastor, hermana María? Y así como usted dice, pastor, la gracia de Dios es mayor, es la del pastor, bueno está, pero la gracia mayor es del Señor, pero nosotros, ¿por qué en vez de ir con nuestra unción que tenemos a dar, no damos? Vamos para que el pastor nos ore, para que el pastor ore por nosotros. ¿Para qué? Si nosotros podemos, si tenemos la unción del Señor, podemos ayudar a aquel hermano, a aquella hermana, que está caída. Pero no, vamos al pastor, como usted dice, siempre el pastor primero y el Señor es el último. No, siempre tiene que ser el Señor primero, pedirle nosotros al Señor y Él nos responderá y nos dará amén. Bueno, ahí está. Entonces, hermano, lastimosamente ya estamos llegando casi al final. Que Dios nos ayude, hermano, que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga, que Dios nos haga entender estas cosas, hermano, porque lógicamente hay muchas personas que esos no tienen fe porque se le ha robado la fe. Pero, hermanos amados, que Dios los ayude, que Dios los ayude. Así que una cosa importante, hermano, que tenemos que pedir permanentemente a Dios, que Dios nos bendiga. Así que por lo tanto, vamos a estar orando por el cuaderno de la oración, vamos a estar orando por todos los hermanos, y yo estoy totalmente seguro que Dios va a hacer algo grande, hermanos amados. Así que por lo tanto que Dios los bendiga a todos. Vamos a orar. Señor de la gloria, Señor de poder, de gracia, de misericordia, bendice los 219 personas, Señor, que están aquí en el cuaderno de la oración. Oh Dios poderoso, que bendiga, Señor, a toda su familia, atienda las necesidades de este pueblo, Señor. Oh Dios poderoso, Dios amado, rompa las cadenas, Señor. Sana las enfermedades, Señor. Sana los problemas, Señor. Oh Dios mío, quita las opresiones de la familia. Oh Dios mío, visita los hospitales, los sanatorios, Señor, los hogares donde hay problemas, Padre. Oh Dios poderoso, ayúdalos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Reprenda todo mal, Padre, para tu gloria, para tu honra y para tu alabanza. Bendícelos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.